Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? Que la paz y el amor de Dios esté en sus corazones, en sus hogares y en sus familias. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y doy gracias a Dios que nuevamente nos permite reunirnos en su nombre para aprender, meditar y crecer juntos en esta experiencia del amor de Dios, de cuánto Dios nos ama. Estamos en este elemento que es muy importante y que ustedes pues ya conocen, que es la lección divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Es uno de los elementos que vamos a ir descubriendo, vamos a ir trabajando, y hemos visto algunos de ellos, sobre todo los pasos que hemos visto. Primer paso es invocación al Espíritu Santo. Segundo paso es la lectura de la palabra. Tercer paso, meditación, oración, contemplación y compromiso. Y bueno, hemos visto también ya el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, y bueno, también estamos viendo y estamos contemplando este elemento que es ya los pasos que la invocación al Espíritu Santo. Hemos visto de este primer elemento lo que es ay, se me fue el avión. El primer paso de la invocación del Espíritu Santo es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en la conversión continua y nos hemos metido en lo que puede ser esta batalla espiritual que tenemos a la hora de querer dejar de ser lo que normalmente nos arrastra la carne, el mundo y el demonio, y por eso necesitamos estar preparados para el combate. Y hemos visto bastantes elementos que nos pueden ayudar, y uno de ellos en el que nos hayamos quedado es combatir el vicio de la pereza. Y hablábamos precisamente que cómo es necesario combatir este vicio, porque este defecto no solamente nos va a impedir llegar a la santidad, sino que nos va entregando poco a poco a las manos del enemigo de nuestra salvación, o sea, en las manos de Satanás, ¿sí? Y veíamos algunos textos, como por ejemplo el libro de Proverbios, que escribió Salomón, que decía: miren a la abeja cómo trabaja continuamente. Es un ejemplo digno de imitar. Proverbios 6:6, ¿sí? Y veíamos entonces cuáles son los enemigos que nos llevan a la pereza. El primero que habíamos visto era la vana curiosidad. Somos curiosos y obviamente que nos lleva, empezamos con el ejemplo que les decía yo: abrimos una página de internet, abrimos un video en YouTube y empezamos, y ya vana curiosidad nos lleva a decir: es que no estoy haciendo algo. Pero recuerden que la pereza no solamente es no hacerlo, estar sin hacer nada, sino me lleva a no hacer lo que tengo que hacer por estar perdiendo el tiempo en cosas que no son trascendentes. Eso también es el vicio de la pereza. Entonces la vana curiosidad siempre nos lleva a querer estar al tanto de lo último, de lo nuevo, de lo que pusieron en el Facebook, de lo que salió en YouTube, sí, porque incluso hay seguidores para páginas de YouTube, los youtubers famosos que tienen sus seguidores, y se vuelve un vicio, y entonces el vicio nos lleva a no hacer lo que tengo que hacer y posponerlo, y luego ya lo quiero hacer todo a último momento, o simplemente no lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, ¿sí? Y ahí es cuando
decíamos este refrán, por saber noticias nuevas no hay que afanarse, que cuando se vuelvan viejas fácilmente lograrán saberse. O sea, ¿para qué andas de metiche? Si de todas maneras, tarde o temprano, si es importante, te vas a enterar, ¿sí? ¿Y cuántas cosas suceden en nuestra vida que no nos enteramos y nosotros seguimos igual? O sea, no pasa nada. ¿Qué necesidad hay de yo investigar, saber lo que está pasando en la vida de otros, que realmente ni me viene ni me va, pero se vuelve una necesidad? Por eso es vana curiosidad, que no nos ayuda. El otro elemento que nos va a ayudar es cumplimiento del deber, que era lo que habíamos visto, cumplir con lo que tengo que hacer, ¿sí? Hacer en cada momento lo que se debe hacer y hacerlo bien hecho, ¿sí? Y esto es un dicho romano, hacerlo en cada momento lo que se debe de hacer y hacerlo bien hecho. Esto, obviamente, pues conlleva esa responsabilidad. No quiero hacerlo. Algo tan simple y que las mamás lo van a entender muy bien. Los hijos agarran trastes para prepararse algo y inmediatamente que terminan lo dejan ahí, lávalo al ratito. Pereza, pereza. Y después se va acumulando, que incluso a veces las mamás también lo hacen, ¿sí? Las mujeres también lo hacen, van al ratito y vamos posponiendo, y después es un relajo. Al ratito pongo la ropa para lavar. Y es que me puse a platicar, y es que estaba en el Facebook y se nos junta. Y luego, peor de todo, que nos ponemos de malas. Nos ponemos de malas porque se me juntó todo, pero bien que perdimos el tiempo, ¿no? Y a veces nos ponemos de malas con nosotros, nos ponemos malas con los demás, porque me están exigiendo, me están pidiendo, cuando yo no tuve el tiempo de hacerlo, cuando tenía que hacerlo. Y ahí es precisamente es este elemento. Hay una santa que decía esta frase, que Dios al vernos obrar pueda decir, muy bien. Así como que se sienta orgulloso de que estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Muy bien. Siervo bueno, haz en la parábola de los talentos, como quien dice, ¿no? A uno le dio 1, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Al de 10 le dio otros 10, al de 5 le dio otros 5 y al de 1 lo dejó guardado porque es, al final de cuentas, lo que sería hacer las cosas bien y hacerlas en su momento. Cuando no, pues es caer en el vicio de la pereza, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que ir trabajando. ¿Cómo empieza la pereza? Con un mal hábito. Nos permitimos no hacer las cosas y las vamos posponiendo. El ejemplo que les decía, los trastes, el ejemplo también la ropa que vamos dejando ahí acumulada. Al rato la recojo. Un error que hacen las mamás, ¿cuál es? Como no lo recogen los hijos, terminan recogiendo las mamás y los hijos se van a hacer perezosos. ¿Me están oyendo, mamás? Hacen hijos inútiles. Y luego se vienen los problemas porque los hijos de grandes no son responsables. Si no saben ser responsables en lo poco, ¿cómo serán responsables en lo mucho? Y lo dice el Señor. ¿Cómo se les puede dejar lo grande si no son responsables en lo poco? Entonces, esa disciplina, ese buen hábito, ayuda a que los hijos vayan formando un carácter y vayan formando hábitos que cuando sean grandes sabrán ser responsables. Pero si no, serán responsables en lo que les gusta, en lo que les agrada. Pero en lo que no les agrada, pues obviamente, ¿por qué? Porque no se les enseñó ahorita. Y a veces hay que perder el tiempo, entre comillas, pararse enfrente de la televisión, de los juegos de video. Te dije ahorita y vas ahorita. Pero ahorita, cuando es ahorita, es ahorita. Es ya. Porque el ahorita, no me acuerdo qué persona hablaba de las culturas, por ejemplo, europeas, los orientales, que cuando dicen ellos, ¿cuánto llegas? En 10 minutos, y llegaban 10 minutos, ¿sí? Y nos decimos, ahí, ahorita, ¿cómo decimos? Ahorita llego, pero ¿cuánto tiempo es ahorita? Pues
ya estoy ahí. Y pues cuando uno dice, ahí estoy, ya estoy ahí, pues tú no voltees porque ya estás a la espalda, ¿no? Ahorita llego. Pues sí, pero en cuanto a eso, ahorita puede ser segundos, minutos, horas, o a veces días. ¿A cuánto equivale? Cada quien tiene su medida y de acuerdo a su conveniencia. Repito, todo empieza con un mal hábito. Y un mal hábito, ¿sí? Se adquiere, son malas costumbres. Y las mamás se cansan. Desgraciadamente, a veces se quejan, con todo respeto, las mamás, de que les tocó un marido así. Pero el problema es que fue una mamá quien no formó bien al hijo. Claro, también el papá, no es culpa de los dos, pero normalmente o antiguamente quien estaba más en la casa pues era la mamá. Ahora imagínense cómo van a formar un hábito cuando los hijos están atendidos por otras personas, en las guarderías, en todo eso. Pues no nos estamos dando cuenta de la gravedad de esa situación. ¿Por qué? Porque se los dejamos en manos de otros, porque yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer muchas actividades. Y es cuando caemos en estos malos hábitos. ¿Qué es el problema de un mal hábito, de una mala costumbre? Esclaviza al alma. Hagan de cuenta que el alma es como si fuera un globo que se va a elevar y un mal hábito le echa cadenas y no lo deja elevarse. Ese es el problema de los malos hábitos, ese es el problema de los vicios. El alma está llamada a elevarse a niveles espirituales, a niveles de amor, de servicio, pero un mal hábito, una mala costumbre nos tiene esclavizados y obviamente es una persona que no se siente plena, que no es capaz de vivir esa plenitud, esa paz, ese amor y esa trascendencia a la vida eterna, esa trascendencia en la búsqueda de la salvación de las almas, con la suya y con la de otras personas. Sí, por eso, cuando adquirimos estos malos hábitos, pues nos lleva a la pereza, no hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que pasará? Las personas perezosas, su personalidad está anémica, raquítica, no tiene esa confianza en sí misma. Muchas de las personas que tienen problemas de autoconfianza es porque fueron perezosas, porque no tuvieron esa confianza, entre otras. No estoy diciendo que sea la única, pero son personas que tienen malos hábitos y que desean, pero no tienen la fuerza, no tienen la fuerza de voluntad. Quieren ser algo, quieren estudiar, quieren trabajar, quieren superar, pero está en el querer, y entre el querer y el hacer hay un gran abismo y esto los frustra. Y esto los lleva a ser personas pues, deprimidas, incapaces de tener una voluntad que los mueva, ¿no? Que los mueva. Acuérdense, las potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. La memoria, lo que guardamos y que me hace ser atractivo. El entendimiento, esto es bueno, y como esto es bueno, la voluntad lo sigue. Pero cuando nuestro entendimiento me ha presentado como bueno, hacer lo que quiero cuando quiero, pues aunque la voluntad quisiera elevarse, está atrapada con el entendimiento de que pues mejor ráscate la panza, déjalo después, ¿para qué lo haces ahorita? Y esto obviamente pues nos va paralizando nuestra voluntad, ¿sí? Hay historias, cuentos que a veces nos dejan una enseñanza. Había una historia que habla de que un joven se volvió pues, muy perezosa, muy así, que ya no quería hacer nada en la casa, como algunas jovencitas que no, ¿para qué? ¿Yo qué voy a hacer? Además, yo no voy a hacer nada, yo no quiero hacer nada. Y entonces, pues la señora va y le consulta al sabio del pueblo, ¿qué puedo hacer? Y entonces le dice el sabio, pues no le des de comer, no les des de comer. Y obviamente hay un principio, y lo decía San Pablo: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Entonces, ok, no quieres hacer, no comes. Pero ¿cómo no le voy a dar de comer a mi hijo? ¿Y por qué? Porque estás formando un ser humano, no estás alimentando un animalito, estás generando una personalidad, un carácter en nuestros seres queridos, empezando con nosotros, ¿no? Empezando que a veces
¿quién de nosotros realmente así tenemos el derecho de comer todos los días porque hemos sido verdaderamente responsables? No nos hemos perdido el tiempo. Nos quejamos de la clásica escena, ¿no?, del burgués que está ahí sentado en la oficina del gobierno y que no está atendiendo. Están todos platicando y tienen una colota y se ponen a platicar y dicen, es que no saben qué. Y si hacemos nosotros lo mismo en la casa, perdemos el tiempo eh, en tantas cosas, ¿sí? Y obviamente eh, va a darse este elemento. Entonces, bueno, el sabio le dice a la mamá, dígale precisamente a su hija que ella no se le prepara la comida que no va a comer. Entonces, obviamente, eh, ¿qué es lo que va a suceder? La muchacha, en su soberbia, dice, pues no como. Pues no me preparas, no como. Con tal de ya ganarse, llevarse la, hacer lo que ella quería, ¿no? Irse con la suya. Decimos, no, ¿cómo? Salirse con la suya. Eso, salirse con la suya. Y bueno, y vamos a, entonces no funcionaba, entonces la muchacha no comía. Entonces regresa la mamá con el sabio del pueblo y le dice, bueno, hagan el simulacro de que la van a enterrar viva. ¿Sí? Y obviamente dice, con el susto va a cambiar de parecer. Y bueno, pues se fueron con ella al cementerio y ya prepararon todo, el ataúd y todo. Y pues en el camino van y se encuentran a un hombre que les pregunta por qué la llevaban al cementerio, que qué era lo que pasaba. Y obviamente dice, es que no quiere conseguir alimento, o sea, no quiere ponerse a ayudar en la casa, no quiere trabajar, ¿sí? Eh, y bueno, le dice la persona con la que se encontraron, le dice, mira, chamaca, muchacha, yo te regalo hasta 6 libras de harina para que comas. ¿Sí? Entonces así como que, y bueno, pues la muchacha así como que le dice, bueno, y me la das ya amasada y convertida en pan tostado, ya todo preparado, así como diciendo, pues ya, casi, oye, me la das masticada para ya no tener yo que estar, sonó medio asqueroso, ¿verdad? Pero, y bueno, pues no, así, pues le dice, no, pues no te la voy a dar así, entonces no, así no, pues amasar sin tostar. Pues entonces no la quiero. Y obviamente dice, no, mejor me voy al ataúd. Me voy al ataúd, gracias. Entonces, ¿qué sigue el entierro? ¿Qué sigue el entierro? Y obviamente, parece mentira, pero aunque es una historia como una fábula, siempre hay una, bueno, normalmente las fábulas son con animalitos, pero es una historia que deja una enseñanza. Hasta donde hemos formado personas que prefieren perder su vida y literalmente se están enterrando en situaciones o acciones que no dejan nada porque están muertos. No son productivos, no son personas capaces de verdaderamente mantener una productividad en todos los ámbitos, y no solamente me refiero en el trabajo, en las relaciones. Personas que son flojas en las relaciones, personas que son flojas en sus actividades. O sea, qué difícil es una persona perezosa. Y recuerden que como tal es un pecado capital. Y como pecado capital, para que se mantenga arriba, va a estar rodeado de otros pecados, de otras actividades. Y obviamente, como no quieren hacer nada, pues que siga el entierro. Así se llamaba la historia, ¿no? Que siga el entierro. Y obviamente es algo de lo cual nosotros tenemos que trabajar. Ahora, ¿cuál es el problema de la pereza? Me gusta usar mucho el ejemplo del péndulo. El péndulo es un movimiento que se va haciendo así. La pereza es el extremo de que no hago nada, no hago nada. Cuando suelto esto, caigo en otra situación que puede ser extremista y que luego me vuelve a hacer caer. Es la precipitación. Entonces, como que estoy de perezoso y luego pum, me sueltan y me voy al otro. Y como que me muevo y ahora sí, así quiero hacer todo y obviamente no hay un orden, no hay una dirección, no hay una organización, y desgraciadamente es precisamente cuando caemos en la precipitación, queremos hacerlo todo rápido y hacemos las cosas así como que mal hechas. Y obviamente esto nos lleva a que nos frustra porque no lo hacemos bien y volvemos a caer en la pereza. O sea, hay la buena intención de momento, pero lo hacemos todo mal hecho.
sale mal y obviamente hay consecuencias a veces, hay enojos, hay regaños, hay castigos, hay pérdidas por hacer malas cosas. Y entonces, no, ya, por eso, porque lo hago, que quién sabe qué, y se reafirma más la pereza. Se reafirma más esta situación. Entonces, más vale hacer bien poco que hacer mucho mal. Entonces, poco a poco, ir manteniendo, como aquellas personas que tienen 1000 proyectos, no, voy a hacer, y tienen esa imaginación que voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y se sientan emocionados que se quedan contemplando, y a la hora no se hace nada, ¿no? O sea, son personas que tienen esta visión de, sí, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y hasta incluso, tengo un amigo, salud, tengo un amigo que libros que le gustan los compra, pero no los lee. Tiene, no sé, creo que más de 1000 libros. Y lo interesante de esto es que cuando yo platico con él, veo que, o sea, se emociona, voy a aprender esto, y realmente quiere aprenderlo. O sea, lo compra con esa intención. Y dice, bueno, lo va guardando, lo guarda, lo guarda, lo guarda. Tiene libros que empezó a comprar desde la secundaria. Tiene 60 años. Y tiene una biblioteca increíble. Y se siente bien porque siente que ese conocimiento lo va a adquirir en algún momento, pero no lo hace. O sea, vean cómo se manifiesta en diferentes ámbitos lo que puede ser la pereza. Esa incapacidad de ser organizado y de darse su tiempo para hacer. Yo tengo ese problema. Yo, ¿desde cuándo? Sí, ahora que el ejercicio. Si no es por una cosa, pero el ejercicio. Luego, la música, que son dos de las cosas que siempre quiero hacer. Y ahorita con el problema del hombro, que bueno, ahorita no estoy yendo a hacer ejercicio. Y luego, cuando estoy, es que me acuesto muy tarde, me falta, y sí, me vuelvo perezoso. ¿Por qué? Porque no tengo organización. Falta esa situación en la cual pues tenemos que ser nosotros, pues empezar. Me gusta a mí mucho leer, entonces ahorita estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo, o sea, leo un capítulo de un libro, ya leo el otro capítulo, el otro, y luego el otro. ¿Por qué? Porque son materias o temas que me interesan mucho, me gustan mucho. Leo mucho de medicina alternativa, leo mucho de espiritualidad y ahorita el otro estaba leyendo sobre cuestiones de la iglesia. Entonces ahí, bueno, me pongo a leer de diferentes temas, pero en otras cosas sí me hace falta organizarme. Yo soy de los que, pues ahí en mi oficina, pues a veces me preparo un licuado y ¿qué es lo que hago? Voy dejando al ratito ¿qué me cuesta en ese momento hacerlo y lavarlo? A veces sí lo hago, otras veces no. Entonces es cuestión de constancia. Pero desgraciadamente nos hace falta este ámbito. Entonces, Dios no es tanto que vea lo mucho que lo haces, sino lo bien que lo haces. Eso es importante, ¿no? Porque hay gente que puede hacer muchas cosas, pero mal hechas. ¿De qué te sirve tener, entre comillas, muchas actividades si todas las haces mal? Mejor tener pocas, pero hacerlas bien, que al final de cuentas es lo que vale más, ¿sí? Vale más hacer menos obras, pero bien hechas, y que dedicarse a muchas y dejarlas siempre a medio terminar. Y obviamente con esto sería, por ejemplo, en Apocalipsis, el libro del Apocalipsis nos dice en el capítulo, déjenme ver, el capítulo 3, versículo 16. Aquí es muy interesante. Y dice, déjenme checar, desde el 15 vamos a leerlo, 3:15. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. O sea, son aquellas personas
que no se entregan completamente a lo que hacen. Obviamente aquí va abocado a la vida espiritual, a la entrega a Dios, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo me voy a entregar a Dios si no puedo entregarme a la responsabilidad de lavar michones? O sea, ¿cómo puedo entregarme completamente a una tarea trascendente cuando no soy capaz de cumplir las tareas inmanentes, las tareas diarias, básicas? Entonces, ¿cómo voy a llegar a ser un médico? ¿Cómo voy a llegar a ser un abogado? ¿Cómo voy a llegar a sostener una relación si no soy capaz de sostener una disciplina en mi vida diaria? Por eso es tan importante, mamás, ayuden a sus hijos a ser responsables. No te sales, haces primero tu cama. Pero lo hago regresando, no sales y haces tu cama. Pero voy a llegar tarde, va a ser tu culpa, no mía. Y tú tienes que vivir con las consecuencias. Pero no, ya déjalo, vamos, se te va a hacer tarde. O sea, ¿por qué se le va a hacer tarde? ¿Por culpa tuya o por culpa de él? Y si es por culpa de él, deja que viva las consecuencias. Pero ese instinto maternal de algunas mujeres, ay, no quiero decir quién para que no se enojen, cómo echa a perder, cómo lastima. Y luego a veces esas personas no son agradables, no son tolerables, no son, ¿por qué? Porque por su misma forma no dan esa seguridad, no dan esa confianza, no dan esa estabilidad, no dan muchas cosas. Vean la gravedad de la pereza, vean la gravedad cuando a veces, y obviamente, pues se dan estas situaciones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dios nos da dones, nos da carismas, pero se atrofian si no los usamos. El ejemplo muy sencillo es el músculo que se tiene que, el brazo o la pierna que se tiene que enyesar porque hay una fractura y lo dejas de usar. Pasa una semana, 2 semanas, un mes o 2 meses, te quitan el yeso, está flaco y no tienes la fuerza en el brazo. Esto sucede con los dones y carismas que no se utilizan en la pereza, en la tibieza. Se adelgazan. Y no es que Dios te lo quite, porque Dios no quita, pero tú sí lo adelgazas. No tiene la fuerza en tu vida, no tiene la fuerza en tu alma. Y obviamente, aunque hay parábolas que nos dicen el de los talentos, que se te da otro, quítenle este, pero ya tiene, los otros ya tienen. Al que tiene, se le dará, y al que tiene poco, se le quitará. Entonces, realmente es una situación en la cual el hombre va perdiendo los dones que el Señor le va dando, que le dio y que le pudiera seguir dando, ¿sí? Pero al que es laborioso, el que es responsable, al que se esfuerza, se le van dando más y más dones. Por eso lo vemos, por ejemplo, en los santos. Personas que fueron responsables en su vida espiritual y que, si ustedes lo ven, vemos personas que en su vida cotidiana fueron responsables. Me imagino a esta beata Conchita Cabrera de Armida, una mujer, esposa, madre, fundadora de 5 comunidades. No ha habido en la historia de la iglesia una persona con tanta productividad. 3 institutos laicos, 2 comunidades religiosas y todas las que se han generado a raíz de ahí. ¿Sí? O sea, tú dices, wow. ¿Y por qué? Porque fue una madre de, creo que 9 hijos. Y a veces tenemos 1 o 2 y dices, oye, ¿qué pasa? Pues es precisamente ese ámbito. Aprender a ser responsable en lo poco para poder ser responsable en lo mucho y para poder recibir más dones, más carismas. Sí, obviamente, entre más haces, pues Dios te da más. Es como, suenan que no me gustaría la comparación, pero es como un buen trabajador. Al trabajador bueno se le va subiendo de puesto, se le van dando más responsabilidades, se le va dando más. Y al hombre que se entrega, a la persona, mujer que se entrega completamente en ese servicio a Dios, pues recibe más dones y carismas. ¿Por qué? Porque se va abriendo a la gracia. O sea, se va vaciando de sí mismo para poder ser llenado como la Virgen María, la quejaritomene, la llena de gracia. ¿Por qué? Porque hacendosa, responsable a su corta edad y con un amor grande a Dios, fue llenada
completamente de la gracia. Y es lo que podríamos nosotros trabajar. ¿Qué sucede entonces? Todos los carismas y dones celestiales se pierden. ¿Por qué? Porque no he sabido ser fiel en lo poco y voy perdiendo lo mucho, ¿sí? Y es necesario, como el Señor va a dar dones y carismas a personas que no se esfuerzan. Imagínate, una persona, se me hace el caso así, imagínense, una persona perezosa que siempre llega tarde, que Dios le diera el don de bilocación. No, pues qué rico, imagínate, pues ay, pues entro a las 8, me paro a las 7:55, 3 minutos me pongo la ropa, me pongo así y ya me transporto al trabajo. Ya, tranquilo. Pues tú dices, no, ¿quiénes tenían el don de bilocación? Aquellos, bueno, al menos de los que estoy enterado, como por ejemplo Padre Pío y San Martín de Porres, y no me acuerdo cuál fue el otro, porque por el servicio. El Padre Pío tiene el don de bilocación para confesar, San Martín de Porres para ayudar a los necesitados. Entonces, obviamente, oye, pues se da tanto en el servicio, se da tanto en la entrega, que se le da el don. Oye, hay que multiplicar a este hombre porque, o a esta mujer, ¿por qué? Porque está haciendo realmente, ¿no? O aquella persona que tiene el don, por ejemplo, me acuerdo de San Martín de Porres, tiene el don de multiplicar la comida. Llevaba con una canastita con poca comida y empezaba a darle a los pobres y no se la acababa a San Martín. Ah, pues imagínate, entonces tengo dinero y no se me va a acabar, ¿no? Así como que, imagínate que Dios le diera el don de poder multiplicar a un avaro, a una persona que trabaja solamente para tener y es egoísta. Pues, o sea, ¿se dan cuenta de cómo funciona el ámbito de la gracia, el ámbito de los dones, de los carismas? Y porque, ay, es que yo quisiera el don de esto, ay, es que yo quisiera espérate, chato, pues primero, ¿cómo eres en lo temporal? ¿Cómo eres en tus actividades diarias? Y eso sí, no porque lo seas, quiere decir que, bueno, pues ya voy a tener este don. Dios se los da a quien quiere, cuando quiere y porque quiere. Y obviamente porque hay un plan mucho más grande que el nuestro. Y porque realmente hay esta tarea de responsabilidad, de ser una persona diligente, ¿sí? Que es necesaria. Entonces, ¿cómo Dios va a dar a las almas que no se esfuerzan por utilizarlas y sacarles provecho? A los dones que ya tienen, simplemente el don de la vida. ¿Cuántos desperdiciamos la vida en tonterías, en cosas que no funcionan? Y bueno, hay una suma que decían los romanos en la guerra, ¿no? Divide y vencerás. Esto es muy importante porque, por ejemplo, se enfrentaban los ejércitos. Bueno, vamos a dividirlos, vamos a mandar una forma de presentarlos por acá, atacarlos por este lado y por este lado para dividirlos, y mandamos por en medio otro, y ya con esa división los vencemos. Si los enfrentamos de golpe, nos van a ganar. Entonces eran estrategias de guerra muy interesantes para poder vencer, ¿sí? Es obviamente no enfrentarlo cuando es todo un grupo, sino por sectores, por partes, para poder, decían de Morelos, cuando estaba defendiendo un lugar contra los franceses, y decía Napoleón, porque llegó las noticias, consíganme 2 de ellos y conquisto el mundo. O sea, personas en la estrategia militar que eran unos genios, sabían cómo enfrentar, ¿sí? Obviamente, esto se puede aplicar en la vida espiritual. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? No voy a vencer de frente a todos mis defectos. Es frustrante, te van a sobrecoger, va a ser sobreabundante la situación y no vas a poder enfrentarlo. Divídelos, o sea, fracciónalos, enfréntalos de una manera en la cual tú puedas irlos venciendo poco a poco. Obviamente no eres tú, Dios a través de ti, con la gracia que te va a ir dando, ¿sí? Es obviamente, podemos empezar uno por uno.
los propósitos de año, que es, bueno, ahora hacemos tantos propósitos que a la semana, al mes, o al día siguiente los dejamos. Ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a hacer esto. Y a lo mejor nos ponemos tantos que es obviamente como el muchacho que compra muchos libros, no se pone a leer nada y no hace nada, pero sigue comprando libros, ¿no? Entonces tenemos que empezar por dividir, ir enfrentando esos defectos dominantes o esos defectos pequeños, como quieras, pero no de un solo golpe. ¿Por qué? Porque queremos hacer tantas cosas que a la hora de la hora dice, bueno, voy a levantar temprano para luego poderme hacer ejercicio. Ey, empieza por levantarte temprano. Ya, ese es el primero. Ya después que tengas esa disciplina, entonces, ok, ponte el otro. Pero levantas temprano para hacer ejercicio y al día siguiente estás todo dolorido y, ay, o sea, quieres hacer tanto que no logras hacer nada. Y te sobrecoge toda esa situación y obviamente no funcionamos. Quieres vencer de una sola vez todos tus defectos, todas tus miserias, pues te dan en la torre. No tenemos esta capacidad para poderlo hacer. Sí, por eso es necesario ir viendo estas victorias. Concéntrate en uno, toma esa disciplina. Los otros ahorita, no te preocupes, haz primero una cosa y poco a poco. Por eso yo les hablo del combate, es un combate lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando cómo convertirnos y cómo transformarnos, cómo tomar esa. No es nada más decir, que ya voy a hacer esto para ser más como Jesús, pero en el transcurso para llegar a esto, ese es el combate. O sea, es el ir caminando para ir tomando una forma, la forma que Dios quiere de mí, es la transformación. Pero para llegar a esto, es todo lo que hemos estado viendo, es un combate continuo. Que por eso muchas personas quieren, pero a la hora de enfrentarse a los cocolazos se desaniman, dicen no, y dejan por un lado toda este llamado que Dios nos hace a ser mejores, ¿sí? Obviamente hay un libro que leí cuando estaba joven, La imitación de Cristo, de Thomas Kempis, y hay frases muy interesantes que se daban ahí, ¿sí? Quien cada año lucha fuertemente contra uno de sus defectos, logrará llegar a muy especial perfección. Entonces, empieza con algo. Tienes problemas para levantarte temprano, empieza a levantarte temprano. Y no te propongas hacer otra cosa, levántate temprano, nada más. Ya que seas una persona, me voy a levantar temprano, pero me acuesto tarde. Entonces, hay que empezar, acostarse temprano para levantarse temprano. También porque me acuesto a las 3 de la mañana, me quiero levantar a las 6, pues, y es frustrante. ¿Por qué? Porque no puedes. ¿Cómo te vas a levantar temprano? Lo puedes hacer una vez, 2 veces, pero vas a andar todo tururú y al siguiente, no, ¿sabes qué? Voy a dormir un poquito más porque estoy muy cansado. Pues sí, pero si no te estás acostando temprano, no vas a funcionar. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque se nos ha acabado el tiempo. Ha estado interesante. Vamos a seguir con este tema sobre la pereza, ya que hay mucho de enseñanza que podemos ir trabajando cada día. Pues que esto nos ayude en nuestra conversión y nuestra transformación. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y recuerden, Dios es amor. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.